Gusta que empecemos. De hecho, por seguridad de usted, se está también transmitiendo vía Facebook. Y Perfecto. pues, bueno, por si ve poca audiencia, fueron así que grupos muy específicos precisamente para que no entren personas a hacer travesuras. Doy una pequeña semblanza, bienvenido a Bufet Jurídico Rocha, doy una pequeña Muchas semblanza del gracias. maestro, él es el maestro Rogelio Martínez Barajas. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, donde cursó la licenciatura en Derecho, cuenta con una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro también en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente estudia la licenciatura en Psicología y maestría en Derecho, ambas en la UNAM, así como un doctorado en Derecho Penal y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si no me equivoco, es el INACIPE, ¿verdad, maestro? Dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se ha desempeñado como administrativo especializado, encargado de actas, secretario judicial de juez de ejecución de sanciones penales, secretario judicial del Tribunal de Enjuiciamiento y actualmente como secretario de acuerdos de acuerdos auxiliar de la Cuarta Sala Penal. Es profesor honorífico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la materia de delitos especiales. Maestro, su auditorio es suyo. Yo soy fan porque empezamos, que yo ya lo leí, acá está, empezamos con algo muy fuerte y créanme que me tiene anonadada de su libro. Es cuanto y le doy el uso de la voz. Gracias. Licenciada Angélica Rocha por esta invitación. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo. Bueno, entrando rápidamente en materia, el tema que traigo el día de hoy es la inmediación. Ese tema me parece de suma importancia porque es un principio fundamental del sistema penal acusatorio. Aquí siempre trato de hacer una pequeña introducción sobre, primero, hablando de principio de inmediación, me parece esencial que primero tenemos que decir que es un principio. En cuanto al principio, podemos abordar diferentes autores. Podemos decir que de manera genérica existen normas y de esas normas hay tipos de normas. Entre ellos están los principios y las reglas. Las reglas es como nuestra tradición mexicana, teníamos muy estilo francés, en el que la regla es, si haces esto, la consecuencia es lo otro. Si ven, antes de esta reforma de derechos humanos y en materia penal, nuestra legislación era sumamente casuística. ¿Por qué? Esto viene desde la Revolución Francesa, desde ahí, imagínense, desde la Revolución Francesa, a alguien se le ocurrió que los jueces fueran por elección popular, porque se supone que para que un poder tenga que tener ese valor, estar, sí, soportado de alguna manera ese valor que tiene como juzgador, eh, pensaron, hay que votar por ellos, tiene que tener esa legitimidad, era la palabra. Para que tenga legitimidad vamos a votar por ellos. Cuando votan por ellos, porque recordemos que ahí había una pequeña, por así decirlo, oligarquía, no había democracia, entonces dicen, ¿sabes qué? Ya vamos a tener división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, votamos por el ejecutivo, votamos por el legislativo, cuando llegan al judicial intentan votar por ellos. Cuando votan por ellos, se dan cuenta que el poder judicial no representa a nadie, no se trata de que votes por él porque no te está representando. La tarea del poder judicial es netamente resolver conflictos. Es por esto que desde allá dicen, es que por más que queremos legitimarlo de esta manera, no se puede. Tiene que ser personas con una cierta formación y capaz de resolver conflictos jurídicos. Entonces, todo esto es para decir que cómo fue la idea que ellos tuvieron para amarrar de alguna manera al Poder Judicial. Desde allá, lo que dijeron, bueno, si no podemos votar por ellos, vamos a hacer un supremo poder, que era el legislativo. El legislativo va a amarrar al judicial, le va a decir,
Desde ahí vienen frases como, por ejemplo, que la autoridad no puede hacer otra cosa que lo que diga la ley. ¿Por qué? Porque el que le ordena es el legislativo. A ver, juez, si tú ves que una persona mató a otra, le vas a poner de 20 a 50 años de prisión, homicidio calificado. Entonces, desde ahí lo amarra. Si ven esta concepción de un juez en esos términos, no necesitas más que saber leer para poder ser juez. No hay mayor ejercicio cognitivo, nada más es leer, lo actualizas, se acabó, pones el resultado, se acabó. Después empiezan con otras teorías, escuelas alemanas, por ejemplo, que vienen a decir, no, es que sabes que el juez tiene que tener mayor libertad para poder decidir, tiene que hacer valoraciones, tiene que actuar de manera más libre. Esta es la escuela que nos trae los principios. Un principio que es, basándome sobre todo en Robert Alexi, un principio es un mandato de optimización. Si ya dijimos que una regla es, si haces esto, la consecuencia es lo otro, entonces ahora un principio es, en la mayor medida de lo posible, haz tal. Eso es un mandato de optimización. No te dice cuánto lo hagas, no te dice, no, no, no. Lo deja a criterio específico del juzgador a tener el caso concreto. Por ejemplo, y para no tocar en la inmediación hasta ahorita, el de publicidad. Si todos tenemos la idea o todos sabemos, todos los penalistas sabemos que las audiencias son públicas, ¿no? Pero el código, lo que te dice, las audiencias son públicas, sí, pero no te dice pon 20 sillas, pon 30 sillas. Si te dijera pon 30 sillas, entonces sería una regla. ¿Por qué? Las 30 primeras personas que entran al público entran. Es una regla. Y el principio, en cambio, te dice hazla pública. No te dice por qué. Pero estos principios todos tienen limitaciones, no pueden ser universales, no pueden ser totales, tienen limitaciones. Las limitaciones yo las puedo identificar en dos aspectos principalmente. Una los podemos llamar jurídicos, que son la misma ley los limita, por ejemplo, un delito de violencia sexual, un ataque sexual. Imagínense que alguien sea víctima de ese tipo de delitos, de un secuestro, de un pariente, lo mataron. Imagínense que alguien diga, ¿sabes qué? Yo voy a entrar a esa audiencia porque es pública. O sea, sí es pública, pero la misma ley te lo va a limitar. Entonces son limitaciones a los principios legales, por así decirlo. Y otras limitaciones pueden ser las materiales. En el ejemplo que yo les decía de la publicidad, alguna vez cuando era secretario en el Oriente, hubo un caso muy mediático y en el que el defensor nos decía, ¿sabes qué? Hay 50 personas allá afuera, que todos entren. Así, ¿cómo crees que todos entren si la sala tiene 10 espacios de público? No, es que la publicidad. Sí, la publicidad sí, pero no me va a obligar a mí, más bien al juez, no lo va a obligar a que metas a 50 personas amontonadas a la sala. Hay 10 lugares y los primeros 10 que llegaron, llegaron. Y luego ese mismo defensor decía, ah, no, entonces, ¿sabes qué? Pon las condiciones necesarias para que la transmitas en vivo en el patio. O sea, no se trata de hacer cumplir caprichos de nadie. También tiene otro aspecto que sobre todo la publicidad principalmente podríamos llamar dos aspectos, una interna y otra externa. La interna es que las partes conozcan todo lo que hay en el proceso, no se vale esconderse cosas, por así decirlo, de manera muy rápida. Y una externa, que la externa es la más importante en la publicidad. La externa es la legitimación. El proceso penal, si bien no contaba con esa característica de que los juzgadores fueran por elección popular, sí lo que decía era una invitación a la población a decir, mira, no confías en la gente, no confías en los jueces, te invito a que entres a las audiencias y que tú veas que las resoluciones que se toman son coherentes, son racionales. No es necesario que tú seas un abogado, pero sí puedes ver o sí puedes oír que del desahogo de las pruebas, cualquiera, o lo ideal es que cualquier persona podría decir, sabes que yo no estudié leyes, pero escuché ese testigo, esas pruebas, y yo también comparto el criterio del juez. Eso sería lo ideal. Pero bueno, retomando, eso nada más lo hago para mostrar las limitaciones a los principios de manera genérica. Ahora, atendiendo a la inmediación, este principio es sumamente importante. ¿Por qué? Nuestra tradición jurídica, por así decirlo, y sobre todo en materia penal, eh, empezó hace muchos años ya eran juicios. De hecho, ahí hubo un tema muy sonado en que una persona que era Miss México mató a otra persona y que de ahí fue absuelta, etcétera. Y de ahí se dan cuenta que no somos muy buenos para tomar en cuenta decisiones por lo que vemos por lo que oímos, porque los juicios
y con un jurado, te llevaban a tomar decisiones por sentimientos, lo cual no es el objetivo del derecho penal. Cambia a una valoración racional. Esa valoración racional lo que hace es que el juez tiene que tener capacidades específicas para poder decir, la principal capacidad de un juez es que yo como juez, bueno, quien sea juez, ¿no? El juzgador tiene que tener la capacidad de decir, bueno, yo escuché todo el juicio, yo escuché todas las pruebas, escuché todos los testigos. Yo como juzgador hago un ejercicio valorativo y llego a la decisión tal, pero eso es porque llevo a cabo cierto procedimiento, ciertos pasos que me hacen, después de ese ejercicio racional, tomar mi determinación en tal sentido. Pero yo como persona puedo creer que esa decisión o que esa persona es culpable o es inocente, pero eso es indistinto. Lo que yo crea, mis prejuicios personales, no tienen por qué verse inmiscuidos en mi determinación. Y eso es sumamente complejo. Pero por eso es que tienes que tener esa capacitación para poder entender esas diferenciaciones. Puede ser que tú digas, o que un juez diga, sabes que acabo de condenar a una persona y llegue a su oficina y le diga a quien se encuentre, ¿sabes qué? Condené a tal, pero yo siento de mi pensar, de mi sentir, que era inocente, pero las pruebas no me dan. El defensor no aportó tal, el Ministerio Público tal cosa, el defensor falló en tal cosa, probatoriamente el resultado es este. Entonces, ¿en dónde viene el problema? Cuando nosotros como país decidimos adoptar este nuevo sistema, por así decirlo, que ya tiene varios años, ¿qué es lo que hacemos? Lo que mejor sabemos hacerlo, o los legisladores, es copiar cosas de todos lados. Empiezan a copiar conceptos, empiezan a copiar el código, es un copiadero de otros países. Entonces dicen, bueno, eh, cómo nos capacitamos? Trae personas extranjeras. Traen personas extranjeras a enseñarnos derecho procesal penal, porque en teoría no lo teníamos. Pero ¿cuál es el problema? Que no toman en cuenta cuál es la forma en que nosotros llevamos a cabo esas valoraciones. ¿De qué nos servía, por ejemplo, que traigan a una persona a Estados Unidos cuando allá llevan jurados? Es completamente incompatible. Aquí no había jurados. Aquí no se trata de convencer a un grupo de personas de que levanten la mano si es culpable o inocente. Aquí lo que tienes que hacer es convencer a un especialista en valoración probatoria para que lleve a cabo esa determinación en el sentido que a ti te interesa. Entonces aquí empezamos a hacer una mezcolanza de conceptos y llegan personas profesionistas de otros lados, sobre todo, por ejemplo, jueces. Llegaron jueces del extranjero a venir a capacitarnos aquí y vendernos un montón de libros. Y llegan a escuelas de renombre. Por ejemplo, yo también tuve algún conflicto con algún maestro en el INACIPE que me decía en la clase de valoración, perdón, clase de juicio. Empezábamos y me decía, ¿sabes qué? Hay que hacer alegato de apertura. Ah, perfecto. Y él te explicaba que el alegato de apertura tenía partes. Dice, parte uno, frase de impacto. Todos tienen que tener una frase de impacto. Y entonces, yo tratando de dialogar con él, le decía, es que la frase, en vez de darle la frase de impacto, porque aparte era parte del examen, en vez de darle la frase de impacto, prefiero decirle por qué no voy a ocupar una frase de impacto. No, no, no. Ocupa frase de impacto, si no, no pasas el examen. Bueno. Y sus frases de impacto eran así como de, este, ya lo dijo César, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Cosas así, completamente irracionales, porque te dicen, es que el juez se va a acordar de ti. Pues sí, el juez se va a acordar de ti, pero no exactamente de una manera positiva, ¿no? Va a decir, ahí viene el que viene a hacer un montón de tonterías y no es que se esté acordando de ti de manera positiva. Bueno, y cuando yo traté de argumentar de por qué no era, la mayor defensa siempre es, a mí me enseñaron así mis capacitadores extranjeros. Vino el colombiano no sé quién, vino el de Costa Rica, vino tal persona, y a mí me enseñaron que es así. Entonces, un poquito esta plática es también llamar a la concientización de que desafortunadamente en nuestra área tenemos mucho, desde mi punto de vista, evidentemente, mucho malinchismo todavía. ¿Por qué? Cada vez que vemos alguna conferencia de un extranjero, decimos, no, es que ese es el bueno. Simplemente libros, por ejemplo, Jordi Ferrer, una eminencia y vende un montón de libros. ¿Por qué? Pues él es extranjero. Vienen otros autores, Benavente Chores, extranjero, Hidalgo, extranjero. Y dejamos de atender a nuestros propios autores y las personas que realmente sabemos cómo es el derecho en nuestro país. Bueno. Después de esto, a mí me llama mucho la atención esa parte de la inmediación, y es que decido escribir un libro.
En este libro es el que ya amablemente la licenciada Angélica me hizo favor de mostrarles. Este es el libro, se llama Inmediación, Valoración Probatoria, Duda Razonable, que de estos libros al final haré bueno, haré una pregunta a las dos personas que, que la contesten de manera acertada en las dos primeras. eh, Tendrán un libro gratis con la condición de que pasen por él bueno, ya evidentemente en enero, a la sala penal donde laboro, cuarta sala penal, Niños Héroes número 119. Ahí les entregaré el libro. Entonces, Exactamente, sa- maestro, perdón que lo interrumpa. Esa es la dinámica que tenemos hoy con el maestro Barajas. Él lo propuso, así que no se vayan y pongan atención para que se puedan ganar este libro. ¿Es cuanto, maestro? muchas gracias. Entonces, yo decido de ahí, de hecho, ese tema fue para poderme titular de la maestría en ACIPE. Sigo abordándolos, esa parte también la sigo desarrollando en el doctorado de una manera más amplia, y una síntesis de manera bastante ejemplificativa. Hago modificaciones para que sea más ejemplificativo, y de hecho, anexo unos escritos que son para que la vida práctica, sobre todo de los defensores particulares, es lo que tiene como resultado, como ya comentaba, el libro. Este libro, cuando yo escribo, tengo oportunidad de escribir algunos artículos, y este es mi primer libro. Yo siempre busco dos cosas. Lo primero, que sea concreto. A mí, la verdad, los libros muy amplios, yo nada más veo un libro de 1000 hojas y pues, sinceramente, van las ganas de leerlo. ¿Por qué? Porque normalmente son autores que suelen ser o muy repetitivos o bastante tediosos a la lectura. A mí me gusta la redacción concreta. Actualmente, mi trabajo es proyectar resoluciones de sala y también revisarlas, y también es lo que yo siempre he buscado, que sea concreto y también que sea entendible. Uno de los elementos de la principio de publicidad no solamente es que las audiencias sean públicas. Para mí lo principal de la publicidad es que cualquier persona que vea una sentencia, que lea una sentencia, tiene que poder entenderla. Evidentemente, no podemos quitar. El libro se llama Inmediación, Valoración Probatoria y Duda Razonable. Es de editorial Anaya. Retomaba, no podemos quitar palabras, por ejemplo, no le voy a quitar a una sentencia la antijuridicidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es explicar qué es la antijuricidad en palabras sencillas, ¿no? Entonces, este libro trato de abordar ese aspecto. El libro es desde mi punto de vista, muy didáctico. De hecho, antes de poder sacarlo a la venta, lo comenté con algunas personas que no son estudiosas del derecho, y me dijeron, bueno, sí, sí se entiende. Entonces ya, fue luz verde, está redactado para que cualquier persona lo pueda entender. Bueno. Continuando, bueno, y antes de eso, aquí de hecho el día de hoy se me ocurrió traer unos libros para que vean qué es lo que no creo, qué es lo que no considero que sea la inmediación, y ahorita comienzo con lo que sí. Por ejemplo, les hablaba de Benavente Chorres. Benavente Chorres tiene manual práctico para la entrevista, interrogatorio y declaración. Editorial Flores, ¿no? Este libro es de Benavente Chorres. Él es un juez extranjero que llegó a nuestro país para tratar de enseñarnos el derecho procesal. Y por ejemplo, en este libro hay el capítulo 1.4.3, sintomatología de la mentira, ¿no? Y ya cuando lo vas leyendo, un síntoma de la mentira es debilitamiento visual, transpiración excesiva, palidez, aceleración del pulso, resequedad. O sea, resequedad y salivación excesiva. Yo no me imagino que alguien sea juez y que su resolución sea fundada porque lo está viendo que está muy nervioso, que se le sudan las manos, que está volteando para arriba. Esto es lo que él dice que se tiene que valorar, ¿no? En otro, este libro se llama La encrucijada de una justicia penal tecnológicamente avanzada, sobre la grabación de las vistas, recursos, garantía y la inmediación. La autora es Pía Calderón Cuadrado. Esta autora es española. Aquí un tema que les quiero resaltar es que ella dice que en la segunda instancia violas completamente la inmediación, porque para ella la inmediación es que el juez vea las caras de las personas cuando están hablando.
Entonces dice, eso es completamente violatorio, por lo tanto, la segunda instancia está mal. Y da tres opciones. Dice, en primer lugar, la primera opción es, en la página 391 de este libro, dice, la negación del recurso a los acusados, que no exista el recurso de apelación. Segunda opción, repetición de ciertas condiciones de las testimoniales ofrecidas en juicio. Volver a llevar el juicio en la sala. Tercera opción, construcción del proceso bajo criterios de única instancia. Aquí es, una es que a los acusados de manera específica a ciertos asuntos no se les dé, pero la tercera opción es definitivamente borramos la apelación, porque no puede, la apelación viola el principio de inmediación en su concepto. Otro, como ya mencioné, Hidalgo Murillo. Hidalgo Murillo, de hecho, luego el libro se llama El principio de inmediación en el proceso penal. Aquí él dice, la inmediación, página 3. La inmediación presupone que el juez, al ver, escuchar y escuchar, pueda reírse de algunas situaciones, llorar por otras, exige su oralidad, lenguaje corporal, es la capacidad de comprender los momentos y posibilidades para moverse. ¿Qué es lo que le estoy comentando? Son, como ya mencioné, son extranjeros que nos venimos a casar con sus ideas cuando son incompatibles. En mi libro, eh, el contenido, capítulo 1, le establezco inmediación, valoración de la valoración probatoria, duda razonable, consejos prácticos en el juicio oral en México. Valoración probatoria. De manera muy concreta, establezco cuál es la diferencia entre la valoración tasada y valoración libre actualmente. La valoración tasada era que simplemente alguna vez me tocó ser víctima de un robo, e incluso en el MP te decían, ¿sabes qué? Ya declaraste, ya no es necesario que vayas. El juez ya tenía por cierto todo lo que dice el Ministerio Público que dijo la víctima, con eso condenaba. El 99% de los asuntos eran condena por la valoración tasada. La valoración libre y lógica es diferente, tiene diferentes aspectos, pero bueno, ese es nada más querer hacer esa diferenciación. La otra es psicología del testimonio. La psicología del testimonio, aquí abordo los puntos en que hay autores que mencionan que la psicología del testimonio es esta, que si ves para arriba, que si ves para abajo, que si sudas, que si no sudas. Ese tipo de autores, yo que tuve la oportunidad de trabajar 4 años en Reclusorio Oriente, de verdad, cuando el juez te pedía, tráeme tal escrito, tráeme tal jurisprudencia, entras a la sala de audiencias o que nadie tiene oportunidad de entrar, y es un estrés impresionante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque evidentemente están desahogando de que mataron a alguien, que una violación, secuestros. Entonces, nada más entrar, se siente un ambiente, una vibra horrible. Y entonces imagínense que esta persona, o hay personas que piensan que el testigo, si suda, está nervioso porque está mintiendo. Es porque jamás ha entrado a una sala de oralidad penal y no conoce cuál es el sentir de estar ahí sentado, ¿no? Imagínense una violación y que una persona diga, a mí me hizo esto, me hizo el otro, me hizo acá. Un secuestrado, no, pues me hizo así, me torturaron. Entonces es completamente irracional, ¿no? Y abordo de manera concreta cuál es la parte de la psicología del testimonio que sí comparto. La parte que sí comparto, de hecho digo de manera textual que es del autor Jordi Nieva Fenol, que no es porque sea español o no, pero simplemente el contenido del libro sí es bueno. Aquí abordo los puntos que él maneja, es coherencia, contextualización, corroboración periférica y ausencia de detalles oportunistas. Básicamente, que no se contradiga entre sí el dicho, por ejemplo, la corroboración, contextualización. La contextualización es si una persona dijo que estuvo en unos 15 años, evidentemente no le vamos a exigir que te diga de qué color era la corbata del señor de la esquina, ¿no? Eso es irracional. Pero estuvo unos 15 años, te puede decir, le puedes preguntar, a ver, quién era la quinceañera, de qué color era el vestido, el salón de qué color era, el salón en dónde estaba ubicado. Todos esos elementos te van a dar una contextualización de que esa persona sí estuvo ahí. La corroboración periférica, entre más se corrobore, pero no solamente, por ejemplo, con un testimonio, con periciales, con alguna otra cosa, le vas dando más valor. Y la ausencia de detalles oportunistas. Esta ausencia de detalles oportunistas se refiere a por ejemplo, sobre todo me ha tocado ver en delitos de violencia contra las mujeres. Hay violencia contra las mujeres, hay una cosa que se llama el ciclo de la violencia, que desafortunadamente una mujer, cuando las violentan, alguna vez, alguna vez comienza ese ciclo de violencia
Y ese ciclo de violencia lo que hace es, primero lo acusa, después dice, ¿sabes qué? Te perdono, ya le dice el hombre, ¿sabes qué? Voy a cambiar, eres el amor de mi vida, bla, bla, sí, te perdono. Llegan a juicio y dicen, ¿sabes qué? Todo lo que dije no es cierto. Y aquí es donde entra esta ausencia de detalles oportunistas. Alguna vez en un delito de trata, la víctima tenía denuncias por violencia familiar y cuando iba a denunciar, el médico certificaba las lesiones. Entonces, cuando ya era por trata, el Ministerio Público trajo esas denuncias anteriores, esas certificaciones para que se viera la violencia que tenía y la mujer decía, no, es que ese día le encontré unos mensajes a mi esposo con la vecina y por eso lo denuncié. Y esas lesiones fue porque iba caminando al metro y me caí. Bueno. Entonces, y la del otro día, es que ese otro día me peleé con otra persona. Entonces, esa ausencia de detalles oportunistas, palabras coloquiales, es común decir, mira qué casualidad, ¿no? Mira qué casualidad que cuando tú denunciaste esa violencia y que tienes un moretón, qué casualidad que te peleaste en la calle, qué casualidad que te caíste en el metro. Eso le va restando valor a esa forma de valoración, que insisto, comparto. Capítulo 2, reglas y principios. Esto ya lo expliqué de manera breve. ¿Qué es un principio? ¿Qué es una regla? Diferencias entre una y otra. Principios en la legislación penal actual. Aquí abordo de manera general los más conocidos, que de hecho, evidentemente no son los únicos. Tenemos la idea errónea de manera genérica que los principios son inmediación, concentración, publicidad, y que son los cinco, ¿no? Pero no, el mismo código dice, y los demás que hay en las leyes, y los demás que hay en los tratados, entonces no es limitativo, pero los más famosos son esos. Ahí los desarrollo los otros. Y el de inmediación lo dejo para el capítulo 3. El capítulo 3 es el principio de inmediación al sistema penal acusatorio mexicano. Doctrina. En la doctrina comienzo haciendo referencia a todos estos libros que les comento que yo revisé. Lo que hice fue literalmente todos los libros que hablaran de inmediación que yo encontré, o los adquirí o fueron bibliotecas. Hago una relación en cuanto a todos los autores nacionales, extranjeros, y digo, para tal autor la inmediación es tal, para tal autor es tal, para tal autor es tal, 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 tal. Y luego, principio, inmediación, doctrina, evolución jurisprudencial. Aquí es muy importante la evolución jurisprudencial porque en un principio teníamos criterios sumamente restringidos. Imagínense, llegamos, por ejemplo, uno que me recuerdo mucho, me llama mucho la atención. Decía que si una persona declaraba ante el Ministerio Público tal cosa, ¿no? Eh, sigamos en el ejemplo de la trata. Eh, él una mujer que diga, mi novio me prostituía, ¿no? Y llega a juicio y dice que no es cierto, que lo que dice esa jurisprudencia es que lo que dijo en un primer momento ante el Ministerio Público no tiene valor, que lo que se tiene que ponderar, lo que sobrevive a la valoración, es lo que se dice en juicio por la inmediación. Algo completamente irracional. Están confundiendo de manera tajante inmediación con inmediatez. No es lo mismo. Entonces, la inmediatez es completamente diferente. No es de que a ver cuál dijiste en vivo, sino más bien ahí, independientemente de las dos versiones que, insisto, desafortunadamente son este, muy comunes, esas dos versiones. Insisto, lo que me ha tocado a mí. Es muy común que lleguen mujeres a decir que el delito de los que fueron víctimas siempre no se los cometieron. Lo que se tendrá que hacer, lo correcto es valorar o tomar en cuenta las dos versiones, en las dos versiones ver cuál es la que se encuentra mejor corroborada y esa es la que se va a probar. Pero independientemente de si este, fue la que dijo en el Ministerio Público, fue la que dijo en la audiencia, eso es independiente. La inmediación sí es un mecanismo para formar prueba, pero no quiere decir que solamente lo que diga ahí es lo que se va a tener en cuenta. Hay ejercicios, por ejemplo, evidencia de contradicción, etcétera, y por eso necesitas también la inmediación. Entonces, ese es un punto importante. También. Perdón, concluyendo esa idea, en los principios, en la jurisprudencia, esta jurisprudencia con el paso de los años había llegado a un punto en el que ya vamos asimilando de una mejor manera desde mi punto de vista, que es la inmediación.
Actualmente, sí hay criterios en los cuales no comparto, pero por ejemplo ese tema de que la valoración es completamente la de juicio quedó superado. Los criterios que no comparto para nada, pero que insisto, sobre todo son abogados particulares, esto es, pues ya está la ley, ya hay que ocuparlo. El famoso criterio que dice que los juicios se reponen si hay una audiencia, hay más de 11 días entre una y otra. ¿Por qué? La argumentación es sumamente débil. La argumentación es, en ese criterio, la argumentación es, el juez a los 11 días literalmente olvida la impresión que tuvo de los gestos que hicieron los testigos. Por ese olvido de la memoria, es que al día 12 tienes que reponer el juicio. Y es completamente una barbaridad esa argumentación. Simplemente, uno, los jueces no resuelven con lo que se acuerdan de las caras que pusieron. Los jueces cuando van a resolver tienen elementos probatorios, tienen, eh, tienen grabaciones de audiencia, tienen transcripción de testigos, tienen tecnología que les ayudan a poder leer, a poder ver, si es necesario, de nueva cuenta lo que dijo un testigo. La inmediación ahí lo que hace es el juez, en juicio sobre todo, es estar en medio para verificar que los derechos de las personas víctimas, acusados, de todas las personas que intervengan en ese procedimiento penal, que se vean tutelados, que no haya vulneración de estos derechos. Por eso es que el juez está en medio. Por eso cuando llega el juez, le pregunta a la persona, a ver, señor acusado, ¿sabe cuáles son sus derechos? ¿Eso por qué creen que se lo pregunte? Evidentemente para saber si sí se lo dijeron, pero también simplemente para que el juez está verificando si la persona le está entendiendo. Por eso la inmediación. El juez puede ver si la persona habla español o no cuando le está preguntando, si la persona entiende. Si de repente le pregunta, ¿sabe cuáles son sus derechos? Y el imputado se queda así, pues hay un problema, ¿no? Hay un problema de que puede ser una imputabilidad, de que puede ser que no hable el idioma. Por eso es que está el juez ahí presente, no porque ande viendo las caras de qué es lo que están diciendo, las caras que hacen. Entonces, ese criterio, completamente reprobable en cuanto a argumentación desde mi postura, pero ese ya es jurisprudencia, se ha venido atenuando un poco cuando han salido nuevos criterios que establecen que ya son días hábiles, que son que las vacaciones no cuentan, cosas que no estaban establecidas. Alguna vez cuando yo trabajaba hace poquito en el reclusorio oriente, insisto, teníamos que meter en las vacaciones, teníamos que meter un escrito para pedir permiso al consejo de trabajar un día entre semana, exactamente el de en medio, para que los juicios no se rompiera ese plazo. Era porque era completamente irracional que había criterios que decían que las vacaciones no interrumpían esos plazos. Entonces, imagínense. Y luego que te digan que porque el juez no se acuerda de las caras es como una completa locura. Pero bueno, ya es la jurisprudencia, ocúpenla. A quien haya perdido un juicio, meta el escrito correspondiente, la apelación, el amparo. Esos escritos, al final los tengo en el libro, se los voy a comentar un poco más adelante. Pero bueno, eso es una de las jurisprudencias que traigo. Otra jurisprudencia que de hecho también tengo preparada es muy nueva, es la jurisprudencia 2031-42.5. Se las voy a poner en el chat. Déjenme ver. Chat, 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 chat. Ya, les puse, por favor, confírmenme. Les puse, según yo, es que no veo. Si me podrían confirmar si puse el número, ¿no? A ver, ya, creo que ya. Esa jurisprudencia, ¿qué es lo que dice? Declaración de testigo protegido. Si en su desahogo se viola el principio de inmediación, debe ordenarse la reposición de procedimiento para que se desarrolle un juicio nuevo oral sin que ello vulnere su derecho a resguardar su identidad y seguridad. Aquí, dentro de la Dentro de la argumentación, criterio jurídico dice, este tribunal de circuito determina que cuando en el desahogo de la declaración un testigo protegido se vulnera el principio de inmediación, al carecer del componente consistente de la percepción directa y personal de los elementos probatorios que deben tener los jueces, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se desarrolle un nuevo juicio oral sin que lo anterior implique vulneración de su derecho y en la justificación dice,
Cuando se vulnera el principio de inmediación, el desahogo de la declaración del testigo protegido debe ordenarse la reposición. Mm, Aquí, ¿cuál es el punto? Aquí hace referencia a cuando en testigos protegidos se difumina la imagen. Entonces, dentro del contenido te dice, cuando se difuminó la imagen, violas el principio de inmediación porque el juez no toma en cuenta los elementos valorativos que debe de tener. Imagínense, y por eso, si difuminaste la imagen, por eso es que hay que reponer el proceso. Eso es una completa locura. ¿Por qué? Porque imagínense un testigo en un secuestro, ¿quién va a querer que las personas acusadas de secuestro les vea la cara, ¿no? Materialmente, sí se puede lograr. ¿Qué es lo que hacía mi anterior titular? Él lo que hacía es, le pedía a informática que en la pantalla de la sala no se viera, estuviera difuminado, pero en su computadora, porque evidente todos los jueces tienen una computadora ahí, en su computadora la imagen no estuviera difuminada y se pudiera ver. Y de hecho, para que no hubiera ningún problema, pedía a un defensor y a un ministerio público que se sentaran al lado del juez y que todos vieran que esta persona no tenía un papel, que no le estaba hablando con nadie y que de esta manera no haya ningún problema. Pero insisto, eso es un exceso. No podemos estar reponiendo, bueno, sí, ya podemos, ¿no? Pero no deberíamos estar reponiendo este tipo de juicios porque la imagen esté difuminada. ¿Quién va a querer ir a un juicio cuando, cuando no te difumina la imagen y que la persona acusada te está viendo que lo que estás declarando? Eso indudablemente va a generar, este, eh, bueno, va a hacer que haya muchas más absolutorias de las que debiera, ¿no? Entonces, capítulo 3. Bueno, termino este capítulo diciendo que la inmediación. La inmediación es que el juez esté en medio de las partes para poder proteger los derechos y también es una herramienta para generar medios de convicción. Pero no tiene nada que ver con que si sudas, no sudas, que si vas para arriba, si vas para abajo. Crítica racional y estándares de prueba en la etapa de juicio. La crítica racional es la forma en que llevamos a cabo la valoración también, pero eso es de manera general. Si ven, en un principio hablé de la valoración psicológica del testimonio, eso es evidentemente en cuanto a los testigos. La crítica racional es tomar en cuenta los principios de la lógica, máximas de la experiencia, conocimientos científicos. Eso es de una manera general que vas a llevar a cabo el análisis de todas las pruebas para poder determinar si es que llegas a corroborar una hipótesis o la otra. Los estándares de prueba. Aquí los estándares de prueba también es un tema muy interesante. A grandes rasgos, los estándares de prueba, son, el estándar de prueba es qué tan seguro tienes que estar de algo para tomar una decisión. Y estos estándares no se limitan a lo jurídico. Todos tenemos un estándar de prueba para cuando tomamos determinaciones, y no es el mismo. Por ejemplo, ahorita si vamos todos a la tienda y a quien nos gusta el refresco, te dicen, ¿sabes qué? ¿Hay Coca o Pepsi? Todos tomamos una decisión. ¿Sabes qué? Una Coca, una Pepsi. ¿Esa decisión es importante? No. ¿Qué tan seguro tienes que estar? Pues poco, ¿no? Si no te gustó, pues ahí la dejas o te la tomas y ya, ¿no? Es una decisión intrascendente. La seguridad es mínima. Pero por ejemplo, todos los que estudiamos el derecho tomamos esa decisión. ¿Qué seguridad tenemos que tener en esa decisión? Altísima, ¿no? No es una decisión a la ligera. En teoría tendremos que estar muy seguros de estudiar la carrera que queremos porque son años de estudio, y porque es lo que nos vamos a dedicar de manera ideal, etcétera. En el derecho pasa lo mismo. En el derecho, un juez no va a tomar la decisión en la misma certeza. No es la misma certeza para dictar, para decir que sí que se califique de legal la detención, que la palabra es retención, bueno, que, que se califique de legal la detención, o para determinar que una persona es culpable en juicio. La certeza es diferente. En un principio la certeza es más baja, que no es mínima, ojo, pero es otro tema que no voy a tocar ahorita. No es mínima para una vinculación, por ejemplo, pero sí es baja. Y para un juicio la certeza tiene que ser alta, tiene que ser muy alta. Entonces, eso es un estándar. ¿Qué tanta certeza tengo que tener para tomar una determinación? Aquí, indudablemente, tengo que hacer referencia al autor que ya mencionaba, a Jordi Ferrer. Jordi Ferrer, desde mi postura, también debería ser
eh, es muy abusado. ¿Por qué? Todo lo que él ha escrito, quien tenga oportunidad le recomiendo leer un libro es de Larry Laudan, Verdad, Error y Proceso. Y aquí, en ese libro, este Laudan es de Estados Unidos. Y el prólogo, de hecho, lo hace Jordi Ferrer. Y él ahí acepta que Laudan fue su maestro. Y si ven ese libro de Laudan, es el resumen de todo lo que dice Jordi Ferrer. Nada más que lo que hace Jordi Ferrer, lo desarrolla más. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Las ideas de Laudan las toma, las hace propias, las desarrolla, se pone a vender un montón de libros por el mundo, da cursos hacia una escuela, todo desarrollando las ideas de Laudan. Entonces, estas ideas, insisto, comienzan con Laudan. Y él lo que hace es hablar de estándares de prueba, también habla de la duda razonable, pero la duda razonable desde un sentido de Estados Unidos, de qué es lo que tiene que entender el jurado por duda razonable. Esa parte del libro lo que dice es, cuando el jurado entiende, cuando le dicen duda razonable, personas comunes que deben de entender, que están completamente seguros, que más o menos sí tienen idea, que no hay otra opción viable. Él lo desarrolla ahí. Entonces, tengo que retomar las ideas de Jordi Ferrer cuando él desarrolla en sus libros, habla principalmente de 7 estándares de prueba y él de hecho hace referencia a que puede haber más, pero que son los que a él se le ocurren en ese momento de hacer el libro. Y en esos estándares de prueba dice, por ejemplo, el más alto, que las hipótesis sean corroboradas. Entonces ahí cuando posibles hipótesis sean corroboradas y que se corrobore la proposición de la fiscalía. Palabras claras, por ejemplo, él te dice, si una persona es acusada de matar a otra, tiene que tener, le tienes que encontrar el arma. Tiene que ser una persona sin vida. El arma tiene que tener las mismas balas que la víctima tiene en su cuerpo, ¿no? Aparte, el activo tiene que tener pólvora en las manos. A ese nivel de certeza es el estándar primero. Y luego lo va reduciendo. Aquí yo también hablo de la duda razonable, que es la duda razonable de manera genérica, sobre todo, reitero, haciendo referencia al Laudan. Pero lo que yo trato de tener como aportación es una parte que se llama duda razonable a la mexicana. En esta duda razonable a la mexicana, lo que yo menciono es, la duda razonable en nuestro código es un concepto vacío, no tiene contenido, pero sí le encuentras contenido en la jurisprudencia. Tomo la jurisprudencia y hago referencia, bueno, en nuestro país, para que superes el estándar de duda razonable, tienes que hacer esto y esto y esto, que las reglas sean claras. ¿Por qué? Porque un proceso penal es como si fuera un juego de mesa. Las partes tienen que tener muy claro qué es lo que tienen que hacer para lograr el objetivo. Es como si fuera el club, ¿no? De que tienes que decir quién lo mató, dónde lo mató y con qué arma. Ah, bueno. En el proceso penal tiene que ser lo mismo. La defensa tiene que tener muy claro cuál es el objetivo, el Ministerio Público cuál es el objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El objetivo es, en mi concepto, para que pueda una persona este, ser condenada, primero, nivel uno, suficiencia probatoria. Esto es, el hecho tiene que ser como un rompecabezas. El rompecabezas tienes que reproducirlo con las pruebas. Cada cachito del hecho tiene que ser reproducido con elementos probatorios. Si uno de esos cachos del hecho esenciales no se reproduce con un elemento probatorio, es insuficiencia probatoria. Aquí, de manera muy concreta. Por ejemplo, un delito de robo, una persona va corriendo en un parque lineal aquí de la Ciudad de México, lo desapoderan de su celular, se echa a correr el activo, la persona voltea y ve que apenas va dando vuelta un policía. El policía le dice al policía, oye, el de allá me robó. Lo alcanza el policía, lo detiene, le encuentra celular y cuchillo. Vamos a juicio. La víctima ya no va. Es absolutoria. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Podemos tener fotos del celular, del cuchillo, podemos tener al policía que dijo, ahí me dijeron que lo robó y lo alcancé. Pero ¿qué no tenemos? No tenemos cómo fue el hecho, no tenemos cómo lo desapoderó, no tenemos cómo llegó, cómo lo amenazó. Eso no lo tenemos en las pruebas, porque no fue la víctima. Entonces, por esa insuficiencia probatoria, generas una absolutoria. Ahora, es el primer nivel. El segundo nivel es que de los elementos probatorios no alcance para una versión alterna compatible con presunción de inocencia. Aquí, en la presunción de inocencia, puede ser.
Por ejemplo, un asunto que siempre pongo de ejemplo, una persona, en una sentencia donde llega una persona y dice, ¿sabes qué? Yo llegué a la tienda, de repente esta persona me choca, mi vehículo, empezamos a empezamos a discutir por el choque, de repente va, me dice, ¿sabes qué? Ya valió, dame las llaves de tu carro, y se lleva mi carro. Y cuando se va la huida choca. Llega, le habla a los policías, lo detienen arriba de mi carro. Van los policías, dicen sí, atendemos un llamado, atendemos atendemos la emergencia. Efectivamente, encontramos a la persona arriba del vehículo. El vehículo está chocado en un poste. Perfecto. Hasta ahí parecería que es una condena, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la corroboración de todos los elementos del rompecabezas del hecho. Pero cuando viene la defensa te dice, ¿sabes qué? Las cosas no fueron así. Si hubo un choque, pero de ese choque empezaron a platicar y empezaron a tomar. Y tengo un video y saca el video de la tienda y se ve que las personas choca uno, empiezan a platicar, eh, agarran vasos que parece cerveza, están tomando, después de una media hora, se acerca uno a la tienda, algo le dicen, regresa con la supuesta víctima y la víctima le da las llaves de su carro. Entonces, el acusado que nos dice, no es cierto, así no fueron las cosas, lo que pasó es que si hubo un choque, empezamos a platicar, después ya, pues, ¿sabes qué? Pues ya relájate, vamos a echarnos una chela, empezamos a tomar, después de media hora, yo quiero comprar más alcohol en esa tienda, me dicen que ya no me van a vender porque estoy tomado, y le digo a la otra persona, ¿sabes qué, carnal? Ya no me vendieron. Y él me dice, ten las llaves de mi carro, vete al Oxxo, aquí te espero. Yo ya estaba borracho, agarro las llaves del carro, me voy en el carro de la otra persona, de la víctima, y choco porque yo iba borracho. Entonces él, para poder cobrar el seguro, dice que yo lo robé, pero yo nunca lo robé. Y de hecho, yo veo que, bueno, él hace la llamada cuando yo ya choqué. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues quién sabe, porque las dos versiones pueden ser posibles, ¿no? La cámara no tiene audio, no sabemos si fue realmente un robo, no sabemos si es que sí estaban tomando, que ojo, la primera versión no decía nada de estar tomando cerveza. Entonces, ahí las pruebas sí te alcanzan para una condena, pero también te alcanza para acreditar una versión alterna compatible con presunción de inocencia y por eso es que tienes que absolver. A grandes rasgos, esos son los capítulos. En el capítulo 5 lo que yo te hago es una toma de postura, llevo a cabo conclusiones, y aquí traigo los cuatro escritos que yo menciono. El primero es amparo indirecto por no señalar fecha de juicio. Aquí, ojo, un punto que no mencionaba. ¿Cuál fue la consecuencia de que repusieran tantos juicios por no llevar a cada 11 días? El juez, los jueces de tribunal de enjuiciamiento, que ojo, también otro dato. Ciudad de México, somos, al parecer, según no mal recuerdo, mínimo 10 millones de personas. Ahora, en la Ciudad de México, para delitos graves, por así decirlo, hay 17 jueces en juicio. ¿Saben cuántos asuntos le toca a cada juez? Y luego súmenle la pandemia. Y todos me decían, es que la pandemia, ¿qué? Bueno, los jueces no trabajaron todo el tiempo de la pandemia y cuando llegan les dicen, ¿sabes qué? Todos los juicios que te guardamos, aquí hay 150 para que empieces. ¿Cuándo creen? ¿Cuándo va a acabar un juez con tantos juicios? Sí, que tengan 400 juicios puestos. Ni uno al día. Y luego, si tú como juez señalas, el lunes voy a llevar un juicio, las partes siempre salen con, no estoy impuesto, no llegó mi testigo. No, pues cámbiale de fecha. ¿Y cuándo lo vas a poner? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los jueces? Dijeron, ¿sabes qué? Si tenemos que llevar audiencias cada 11 días, lo que vamos a hacer es no abrirlos y no hacerle caso al artículo que dice que el juicio tiene que empezar de 20 a 60 días. ¿Por qué? Ese artículo no viene una sanción y cualquier artículo sin sanción es una invitación meramente, ¿no? El de los 11 días sí viene una sanción, este no viene y por eso es que los jueces dicen, no, ¿sabes qué? No te voy a dar fecha. Yo dejé el puesto de secretario de juez de tribunal de enjuiciamiento en septiembre. La última fecha que yo di, porque yo daba las fechas, la última fecha para aperturar el juicio que nos habían asignado era noviembre del 2026. Imagínense ustedes si son defensores, ¿con qué cara van a llegar con su cliente y le van a decir, ¿sabes qué? Ya nos dieron fecha. Sí, para noviembre de 2026 empezamos un juicio por robo, ¿no? Robo de un Oxxo. O sea,
Es completamente una locura, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tengo bueno, yo pongo un escrito de amparo indirecto por no señalar fecha de juicio y también pongo una queja por no señalar fecha de juicio. Pero no es la queja del consejo. Es una queja que viene en el código, que esa queja sí establece o haces lo que te dice el código en los plazos o le das vista a la sala. Cualquier juez de tribunal de enjuiciamiento les va a dar fecha con tal de no meterse en problemas con la sala. Entonces son dos opciones viables para poder las personas que tengan un juicio que no les den fecha, eso con el amparo indirecto o con la queja. Y el tercer escrito es apelación solicitando la reposición de juicio. Ya les comentaba de juicio por los 11 días, la apelación y el amparo directo solicitando la reposición de juicio. A grandes rasgos, esos son los elementos que vienen en el libro. Lo que les comentaba, las dos primeras personas que me digan qué es la inmediación en el chat, pueden ir los dos libros a Niños Héroes 119 y he visto que hay bastantes mensajes, no los había atendido, pero en este momento los atiendo. Muy buen ponente, sincero. Muchísimas gracias, Oscar, por tus comentarios. ¿Cómo se llama el libro? El libro es Inmediación, Valoración Probatoria y Duda Razonable. Luego... Es pedagógico, espero que les guste. Hola, buenas noches. El costo del libro. El libro tiene un costo a venta al público de 400 pesos. ¿Qué opina del autor Hidalgo Murillo José, ex juez penal de Costa Rica? No tengo el gusto de conocerlo, pero yo la obra que he leído, desde mi punto de vista, deja mucho que desear. Es de los principales impulsores de que veas qué caras ponen los testigos para ver si les crees o no. Es correcto, tengo un asunto así, victimario, mitómano. O comento porque la entrega proceso adquisitivo de jueces. Ajá, aquí estoy de acuerdo, Oscar. Luego los MPs de evidencia. Sí, también. La jurisprudencia, psicología del testimonio. Alejandro, ¿psicología del testimonio se usa para los testigos? ¿O él, la psicóloga, debe estar certificada para aplicarla? No, psicología del testimonio es una forma en que una herramienta de que el juez puede llevar a cabo la valoración de testigos. Y sí me ha tocado que hay, por ejemplo, abogados que te dicen, traigo un experto en psicología del testimonio, es un psicólogo. Y te dice, él mintió por eso y esto y esto. Eso es completamente también irracional. ¿Por qué? Si permitimos que el que evalúe la psicología del testimonio sea un testigo, le estamos quitando la facultad al juez, la potestad de poder llevar a cabo un análisis. Y casi casi estamos diciendo que le pague al psicólogo para que vaya a decir que el otro mintió va a ganar. Y eso tampoco puede ser. Es una forma de valoración de los testigos que es compatible con la libre valoración. Si tenemos videos del C4, esto me imagino que fue cuando comentaba los videos. Aquí el video también es casuístico. Hay videos que se ve muy claro, si se ve muy claro cómo literalmente le saca un cuchillo y le quita un celular, evidentemente con el puro video no es necesario que vaya la víctima, pero si la mayoría de los videos de la Ciudad de México se ve así un puntito y entonces es casuístico de ver el contenido del video. Luego, pero ¿qué pasa con el imputado está en prisión preventiva oficiosa justificada vencer los 2 años finalmente? Ajá, eso también es Delia Barrera. La prisión preventiva. Mira, desafortunadamente esto es un problema enorme, no estoy diciendo que esté bien, es un problema enorme que tenemos del retraso en los juicios. Pero también por otro lado, un juez, esto también sería materia de otra plática porque es muy amplio, los jueces afortunadamente ya está politizada la justicia. ¿Por qué? Hace pocos años hubo un asunto muy, muy mediático en el que una persona desafortunadamente la mata presuntamente el marido y hubo jueces que incluso la que es ahora presidenta, que era jefa de gobierno, lo señaló como coautores de homicidio porque esa persona había ido a decir un delito de que al parecía tentativa de feminicidio y una sala dijo que era violencia familiar. Cuando dice tentativa de feminicidio, el juez lo mete a prisión, la sala dice tentativa, digo, de violencia familiar, y le ordena cambiar la medida, le permite que la persona salga en libertad. A los pocos días muere esta persona, la víctima baleada, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tema se hace político. La jefa de gobierno dice, le ordena al presidente del tribunal que le inicie que destituya al juez y al magistrado. Le dice a la que ahora es, bueno, a Ernestina,
les dice, ¿sabes qué? Iníciales una carpeta por homicidio a los jueces, corren a los jueces, corren a los magistrados, les inician carpeta. En la vida real, ¿qué es lo que pasa? Realismo jurídico. Muy pocos jueces se van a atrever a ese tipo de delitos, permitir que salgan las personas de prisión. Yo entiendo que la ley dice que son 2 años, pero también es casuístico. Hay criterios sobre todo de la plazo razonable. En el plazo razonable dice que el problema, que se trata de que no hay inactividad de parte de los órganos jurisdiccionales y simplemente lo más común es que si te dicen que tú promoviste un amparo, un recurso, etcétera, que prácticamente se ha alargado todo esto porque la actividad de la defensa y por eso sigue la prisión preventiva. Cambian de oficiosa a justificada y es lo que pasa en la mayoría de los asuntos, insisto, de delitos graves, por así decirlo. Que el juez tenga que estar presente entre las partes. Ajá. Héctor Anaya fue el primero que se lleva el libro. Excelente, Juan Cantera, excelente ponencia y presentación de su libro. Maestro, muchas gracias. Eh, García Alvarado, Cintia Teresa, excelente maestro, muchas gracias, Cintia. Ignacio García, presencia del juez durante el proceso y comparecencia en las audiencias por donde intervengan las partes. Ok, Ignacio será el segundo, por favor. Les voy a dejar mi teléfono, 55027899. Ignacio García es de Guanajuato. Ignacio, ¿vas a venir por el libro? Sí, no, que tengan la oportunidad de venir a la sala. Inmediación. Ah, pues entonces sería Delia. Delia Barrera. Delia, inmediación de la relación directa entre el juez, las partes y con los medios. Ujú, sí, Delia, entonces si Ignacio es de Guanajuato, sería para Delia. Ya dejé de todo mi número. Sara, segura, maravillosa ponencia. Muchas gracias, Sara. Ricardo de la Puente, inmediación. También lo dijo bien Ricardo, ya sería también a Ricardo, si quiere, ya serían tres. Y ya es. Y ya. Acabamos los comentarios. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta, si no, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. ¿Preguntas más, compañeros? ¿Alguna duda que tengan con referencia a esta ponencia? ¿Nadie? Ok. Maestro, Comentarios. comentarios. Todo fue muy claro. Ok, eso está perfecto. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para la presentación de un libro, de su libro. El maestro ha dejado en los comentarios su número telefónico para los tres que ganaron el libro, se pongan de acuerdo con él para pasarlo a recoger a donde ya les indicó. Un momento, maestro, por favor. Le he preparado este pequeño presente. Permítame. Es un reconocimiento que Buffet Jurídico Rocha le otorga al maestro Rogelio Martínez Barajas por su destacada disertación y dedicación en la conferencia titulada Presentación del libro Inmediación, Valoración Probatoria y Duda Razonable, realizada el 15 de diciembre del 2025 con una duración, bueno, que habíamos pactado 2 horas, pero yo entiendo su agenda que no va a ser. Se la voy a enviar vía WhatsApp y cabe señalar que el maestro no me cobró absolutamente nada. Con referencia a la grabación se va al canal de YouTube y es totalmente gratuita por si quieren ir a sacar alguna anotación o algo que no les quedó a claro, allá la podrán ver. Maestro, muchísimas gracias. Los que ganaron, mándenle un mensaje WhatsApp o que le marquen, maestro. Sí, sí puede WhatsApp. Sería perfecto también que quiera seguir en contacto. Puede ser mi número. También está mi Facebook, Rogelio Martínez Barajas. Y por ahí cualquier persona podemos seguir en contacto. Muchas gracias a todos por su Algo, tiempo. su otra red social que maneje aparte de Facebook. Pues es la que más atiendo. Tengo TikTok por lo de las campañas, pero la verdad es que no me meto tanto. En la que tengo más presente es el Facebook.
Perfecto. Bueno, pues ahí Rogelio Martínez Barajas, ¿verdad, maestro? Es como también lo Así tengo es. yo agregado. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que viene introducción al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que va a dar el maestro Asael García. Nos vemos mañana y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Un placer.